Hola nuevamente, vamos a ver ahora cómo estimar un modelo de rezago distribuido que tiene la característica que es un modelo de rezago distribuido infinito. Vamos a ver esta estimación bajo el esquema del modelo de Coy. La clase pasada vimos el caso de una estimación finita usando la estimación ad hoc. Ahora vamos a ver el modelo de Coy. Bueno, vamos a ver en qué consiste el modelo de Coy antes de ver nuestro ejemplo. Bueno, recordemos que el modelo de Coy pues es uno de los procedimientos que tenemos cuando existen restricciones a priori sobre los estimadores beta. En este caso los coeficientes van a seguir un patrón sistemático de comportamiento. Existen dos procedimientos para analizar estas restricciones a priori sobre los coeficientes beta. Uno es el modelo de Coy, que es el que vamos a ver a continuación, y el otro es el polinomio de Almo, que veremos en otro video. Bueno, vamos a comenzar con el modelo de Coy. ¿En qué consiste el modelo de Coy? Vamos a partir de un modelo de rezagos distribuidos infinito. ¿Qué significa esto? Que la variable y va a estar en función de la variable xt, de la variable xt-1, xt-2, xt-3 y así sucesivamente. No vamos a conocer aquí el orden de esos rezagos, puesto que estamos hablando de un modelo de tipo infinito. Vamos a suponer que todos los coeficientes beta tienen igual signo y que el valor de nuestras beta k pues va a venir dado por beta 0, que es el impacto de corto plazo, multiplicado por un factor lambda elevado a la k, donde esta k pues son los distintos periodos que vamos a considerar, y el valor de lambda, que no es otra cosa que una tasa de descenso o de declive, pues puede tomar valores entre 0 y 1. La diferencia entre 1 menos lambda pues es lo que se conoce como velocidad de ajuste. El enfoque de Coy pues fue propuesto por este autor en 1954 y postula que cada coeficiente beta sucesivo pues es inferior, o sea que va decayendo conforme avanzamos en el tiempo. Esto significa que con el paso del tiempo cada variable rezagada pues tiene un peso mucho menor sobre la variable dependiente. Y tenemos aquí dos extremos en la determinación del coeficiente lambda. Si lambda nos da un valor muy cercano a 0, o sea, esto significa que a través de este caso pues se elimina la posibilidad de que los coeficientes beta cambien de signo. Pero si el valor de lambda es muy cercano a 1, le damos menos peso a los que se encuentren más alejados en el tiempo. La suma de todas nuestras betas pues nos dará el impacto de largo plazo finito en el caso de este tipo de modelo. Solo podemos calcular pues, como la división de beta 0 entre la velocidad de ajuste. El modelo de Coy, para poderlo realizar en eViews, pues parte de un modelo de rezagos distribuidos finito como el que tenemos en esta parte de aquí arriba y que ya habíamos explicado. Es un modelo donde observamos que la variable lambda, la variable x, perdón, de las variables x desfasadas están precedidas de un factor de ajuste llamado lambda, y este factor, conforme vamos desfasando en el tiempo, pues se tiene que ir elevando a la k potencia. En este caso, si tuviéramos por ejemplo x desfasado 3 periodos, ese factor lambda estaría elevado a la 3. Si tuviéramos una x desfasada 4 periodos, pues estaría elevada a la 4 y así sucesivamente.
Ya que tenemos esa estructura definida, pues podemos hacer ciertas manipulaciones que podemos observar aquí en la lámina hasta llegar al modelo que necesitamos. Nuestro modelo final que vamos a estimar va a ser el valor de y, va a ser función de alfa 0 multiplicado por 1 menos lambda más beta 0 multiplicado por nuestra variable explicativa x más lambda multiplicado por t menos 1 más el término de perturbación. Adicionalmente, pues vamos a poder obtener indicadores que nos van a permitir saber cuál va a ser el tiempo que se necesita para alcanzar el 50% del cambio total en la variable dependiente, y a esos indicadores se conocen con el nombre de mediana del rezago y el rezago medio. Cualquiera de estos dos indicadores pues nos da una medida para saber cuál es el tiempo que se necesita para que se dé este cambio en la variable y. Pues vamos a comenzar viendo cómo estimar este modelo de rezago distribuido finito a través de la transformación de Coy en el Lebbeus. Bueno, vamos a utilizar nuevamente nuestro archivo que trabajamos la clase anterior. ¿Cómo vamos a estimar el modelo de Coy en este caso? Bueno, vamos a escribir aquí el comando ls. Aquí ponemos la variable dependiente, que en este caso sería consumo, el intercepto, la variable independiente, que es el pip, y ahí ahora en el caso del modelo de Coy, la variable que va a estar desfasada pues es la variable dependiente. Entonces escribimos consumo desfasado un periodo, le damos enter. Este sería nuestro modelo bajo la estructura o transformación de Coy. Bueno, vamos a copiar este modelito y lo vamos a pegar en Excel. Vamos a pegarlo aquí, vamos a ponerle 4 decimales para que se vea más ordenadito esto. ¿Qué vamos a poder determinar con este modelo? En primer lugar, pues vamos a calcular algunos indicadores: la tasa de declive, la velocidad de ajuste, vamos a calcular el rezago medio, también la mediana del rezago, y por último vamos a calcular pues los impactos tanto de corto como de largo plazo. Bueno, ahí es lo que... Antes de calcularlo, como podemos ver, los parámetros que estimamos pues son estadísticamente significativos, ¿no? Estos parámetros en todos los casos, tanto para el valor de alfa como para el valor de beta 0 y lambda, son estadísticamente significativos, dado que son menores de 0.05. Entonces aquí le vamos a poner que los parámetros, los estimados, son significativos. Igual la bondad de ajuste es muy buena, como podemos observar pues casi es 1, y sabemos que entre más cercano esté ese valor a 1 pues es mucho mejor. Y en conjunto el modelo también es estadísticamente significativo, ¿no? Entonces ahora sí vamos a proceder a calcular los indicadores que señalamos. La tasa de declive pues no es otra cosa que el valor de lambda. En este caso lambda está asociado a la variable consumo desfasada a un periodo. Entonces solamente ponemos igual y redireccionamos al valor del consumo desfasado a un periodo. La velocidad de ajuste pues va a ser igual a 1 menos el valor de la tasa de declive, ¿sí? En este caso pues ese valor es de 0.6131. Para el caso del rezago medio, el rezago medio lo vamos a calcular de la siguiente forma. Vamos a poner un igual
vamos a tocar el valor de nuestra tasa de declive y eso lo vamos a dividir entre la velocidad de ajuste y le damos enter. Entonces en este caso el valor de nuestro rezago medio pues es de 0.6310. Entonces recordemos que esto es tiempo. Nos está ya indicando el tiempo que se necesita, nos indica el tiempo que se necesita para alcanzar el 50% del cambio en el consumo. En este caso se necesita menos de un periodo para alcanzar dicho cambio. Ya sea que calculemos ese indicador por ese método o lo podemos calcular por la mediana del rezago, a través de la mediana del rezago, y prácticamente nos indicarían cosas similares. Entonces aquí le vamos a poner igual, le vamos a poner log, entre paréntesis vamos a poner 2 entre log de lambda. Log, recordemos que es el logaritmo base 10 y le damos enter. Aquí me faltó incluir el menos. Ok, ahí está. Igual, ¿no? Si lo calculamos por este procedimiento, pues necesitamos menos de un periodo para alcanzar dicho cambio. Recordemos que estamos hablando de trimestres, ¿no? Entonces necesitaríamos menos de un trimestre para que se diera ese cambio que provoca la variable PIB sobre la variable consumo. Y por último vamos a calcular los impactos de corto plazo. En este caso el impacto de corto plazo pues va a venir dado por el valor de beta 0. En este caso beta 0 pues es el valor que está asociado a la variable PIB. Entonces en el corto plazo la propensión marginal a consumir en el corto plazo de 0.47 centavos, que es inclusive un poquito menor que lo que obtuvimos en el modelo ad hoc, ¿no? Que me parece que era de 0.64 centavos en el largo plazo. La propensión marginal a consumir de largo plazo o impacto de largo plazo pues sería igual al valor de beta 0, tocamos beta 0, entre la velocidad de ajuste. Pues es un poco similar a la que calculamos en el modelo ad hoc. Entonces aquí vamos a ponerle que la propensión marginal a consumir en el largo plazo 77 centavos, ¿no? Si lo dejamos en 2 decimales. Ahora, con respecto a este mismo modelo, podemos ver que existen dos diferencias importantes en cuanto a estimar un modelo bajo la estructura de rezago distribuido infinito y otra utilizando la transformación de COI. ¿Cuáles son esas diferencias? En primer lugar, la cantidad de parámetros a estimar pues es mucho menor. No hay multicolinealidad porque estamos sustituyendo a las variables rezagadas de X por la variable rezagada de Y. Es posible que se presente correlación entre la variable explicativa y el término del error. Ahorita vamos a ver cómo se da eso. Y también es posible que exista autocorrelación de los errores debido a la forma en cómo se construye el modelo de la transformación de COI. Entonces esto significa que no podemos validar la autocorrelación a través de el Durbin-Watson. Vamos a regresar a Excel y vamos a ver por qué motivos aquí en este modelo de COI estimamos una cantidad menor de parámetros con respecto a lo que sería un modelo de rezago distribuido. Vamos a ver aquí. Vamos a generar, por ejemplo, una serie que vaya del 1 al 20, por decir algo, donde esta serie pues serían nuestros rezagos
Estos son los rezagos que estamos indicando con una K. Y vamos a calcular cuáles serían las betas estimadas si esto fuera un modelo de rezago distribuido infinito. Entonces vamos a calcular nuestras betas. Vamos a ponerla aquí igual. Vamos a tocar el valor de beta 0, que en este caso sería 0.4716. Ese valor lo vamos a fijar. Le vamos a poner aquí los pesos a nuestra fórmula. Lo vamos a multiplicar por el valor de lambda. También vamos a hacer lo mismo. Vamos a fijar ese valor. No queremos que se mueva esa celda. Y a eso lo vamos a elevar al valor de K, que en este caso sería este 1. Y le vamos a dar enter. Si nosotros aquí agregamos el 0, pues nos tendría que haber dado el primer valor, ¿no? Vamos a poner aquí 0, vamos a checarlo. Ahí está, nos da el primero. Lo pongo para que veamos cómo viene decayendo estas betas, ¿no? Que era uno de los postulados de Coy, que conforme más alejados en el tiempo estemos, pues esto va decayendo. Si nosotros a esto le sacamos la suma, pues vamos a ver que estamos cerca de este valor que calculamos, ¿no? Entonces a lo mejor no era necesario poner tantos. Con 10 era suficiente. Vamos a ir eliminando algunos para ver hasta dónde tenemos nuestro rezago infinito. Bueno, vamos a dejar esos dos. Con 13 era más que suficiente, ¿sí? Entonces aquí podemos observar pues cómo se da el decaimiento en este modelo, ¿no? Picáramos esto, podemos ver cómo se da la caída en los rezagos, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿no? Entonces nuestras betas pues van decayendo exponencialmente. Ahora, aquí hay que señalar que pues no podemos determinar si en el modelo existe autocorrelación en los errores a través de la prueba tradicional que se usa, que es la del Durbin-Watson. Entonces tenemos que hacer una prueba diferente a la del Durbin-Watson, que no es otra cosa que utilizar el procedimiento del Durbin-H. Bueno, vamos a ver cómo se hace. Bueno, ahí tenemos en qué consiste el Durbin-H. En estos modelos, donde la variable dependiente se encuentra explicada por sus propios rezagos, la autocorrelación se va a medir a través de algo que se conoce prueba H de Durbin o estadístico H de Durbin. Este estadístico pues sigue una distribución normal, donde nuestra hipótesis nula que vamos a plantear nos indica que no existe autocorrelación serial, ya sea que ésta sea negativa o positiva. Para ello tenemos que calcular un estadístico llamado H de Durbin, que va a ser igual a el coeficiente ρ, que nos indica la autocorrelación de los errores, y este coeficiente va a multiplicar a la raíz del número de datos dividida entre 1 menos n por la varianza de lambda. Aquí hay que señalar que el coeficiente ρ lo vamos a determinar a través de 1 menos la mitad del valor del Durbin-Watson. Bueno, la regla de decisión va a ser si el valor absoluto del H de Durbin es mayor que 1.96, pues no se puede rechazar el nivel de significancia a un nivel de significancia del 5% la existencia de autocorrelación positiva de primer orden. Bueno, vamos a ver en cómo se hace. Detección de autocorrelación. Vamos a ponerle negritas y vamos a hacer la letra más grande. Vamos a calcular primero el valor de ρ, y eso va a ser igual a 1 menos el valor del Durbin-Watson que tenemos aquí entre 2. Entonces el coeficiente de correlación,
que vamos a utilizar para calcular el H de Durbin es 0.5864. ¿Eso qué significa? Que la correlación, en caso de que hubiera, pues es positiva. Recordemos que este coeficiente de correlación toma valores de -1 a 1. El Durbin H entonces sería igual a este valor que acabamos de calcular multiplicado por la raíz del número de datos, que en este caso el número de datos que estamos utilizando es de 120. Eso lo vamos a dividir, vamos a abrir un paréntesis entre 1 menos 120, que multiplica al valor de la varianza de lambda. La varianza de lambda, ¿dónde la vamos a tomar? La vamos a tomar de este valor. Ese que dice error estándar es la varianza de lambda, solo que nosotros pues la vamos a tener que elevar al cuadrado. Y cerramos tres paréntesis, perdón, le damos enter. Entonces nuestro Durbin H pues es muy elevado, ¿no? Recordemos que la regla de decisión es que si este valor es mayor que 1.96, se rechaza la hipótesis nula de que no existe autocorrelación. Entonces existe autocorrelación serial positiva en los errores. Y eso sería todo. No olviden darle like a la campanita. Nos vemos.